Buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los paradigmas en psicología de la educación por el autor Gerardo Hernández Rojas. Como es bien sabido, la psicología de la educación es una disciplina en donde conviven varios paradigmas. Los paradigmas psicoeducativos logran su desarrollo como resultado del trabajo esmerado de las comunidades o grupos de investigadores o divulgadores adeptos a él. Por lo tanto, conocer las características que tiene cada paradigma es muy válido para analizar cuál es la naturaleza de su discurso teórico-práctico. Así podremos saber cuál es el tipo de planteamiento epistemológico o metodológico que nos proponen y qué alcances y limitaciones tienen, sobre todo en el contexto educativo. Conocer los paradigmas nos ayuda a reconocer elementos necesarios para analizar las propuestas tecnológicas educativas y darles un mayor apoyo en su desarrollo, por ejemplo, generando investigación. Y así damos apertura a debates e intercambios de ideas. En esta oportunidad vamos a dividir la presentación en tres partes. La primera parte sería la descripción histórica del origen. La segunda parte sería el estatuto epistemológico de la psicología educativa. Y por último, analizaremos los paradigmas con todas sus dimensiones epistemológicas, teóricas, metodológicas y en sus proyecciones en el campo educativo. Para poder analizar la psicología educativa y sus orígenes, tenemos que ir primero a la raíz, la cual es la psicología. Esta se convirtió en una disciplina científica por derecho propio, gracias a los trabajos de Wilhelm Wundt con su objeto de estudio, el cual fue la conciencia, y el método de investigación científica. Así, la psicología proclamó su independencia y autonomía. Dentro de la misma psicología, uno de los campos de aplicación que llamó muchísimo la atención fue la educación. Empezó a haber un interés grande en ver cuáles eran sus usos y cómo se podía poner en práctica esta disciplina con esta esfera social. Así, la psicología aplicada se interesó en muchas facetas del desarrollo educativo, pero al final podríamos decir que tuvo tres vertientes. La primera vertiente fue el estudio de las diferencias individuales, la cual establece que todos los individuos son diferentes. Esta vertiente se interesó en poner de manifiesto las peculiaridades individuales, con base en un estudio de algunos instrumentos que se proporcionaban con carácter cuantitativo. Luego de que se aplicaban todas estas técnicas, se hacía un análisis. Todo eso para saber cuáles eran las diferencias de los sujetos, pero específicamente conocer cómo es que esas diferencias afectaban la ejecución escolar de esos niños. Se trataba de obtener evidencias válidas y suficientes para entrenar a los estudiantes en psicología con el fin de solucionar los problemas de aprendizaje escolar que presentaban los niños. En 1904 se diseñó y aplicó de manera formal el primer test de inteligencia, con la intención de evaluar la capacidad intelectual de los alumnos. Mediante dicha evaluación, se deseaba seleccionar a los niños a partir de su nivel intelectual, expresado en la prueba, e identificar las necesidades que cada uno requería. Al mismo tiempo, con el uso de esta prueba, se tenía como meta secundaria mejorar las técnicas diagnósticas para evaluar a los infantiles hospitalizados por retraso mental. Una segunda vertiente son los estudios en psicología del niño. Todos estos estudios sobre el niño y su desarrollo, desde la perspectiva de la psicología científica, tuvieron grandes fuentes con diferentes tradiciones. Hubo muchísimos precursores con gran relevancia en el campo educativo y psicológico, y todos ellos han tenido que ver directamente con el desarrollo de la psicología educativa. La tercera vertiente son las investigaciones sobre los procesos de aprendizaje. Principalmente se dio en Estados Unidos, donde se generaron las líneas sobre el estudio de los procesos de aprendizaje, a la luz de los enfoques funcionalista, asociacionista y posteriormente conductista. Uno de los principales promotores de estos estudios fue el asociacionista L. Thorndike. La influencia de este investigador es muy valiosa no solo en ese sentido, sino también en tanto fue el primer autor de un texto, en donde se trata de definir la identidad y bosquejar con mayor detalle la problemática de la psicología de la educación. 10 años más tarde, aparece a la escena del conductivismo radical de B. F. Skinner, quien influyó también de manera notable en los estudios sobre los procesos instruccionales, desde los años 50 hasta los 70 aproximadamente. Para poder entender
el encuadre epistemológico conceptual de la psicología de la educación, primero debemos entender conceptualmente cuál es la posición de la psicología de la educación dentro del dominio de las ciencias de la educación. También tendremos que analizar los distintos planteamientos epistemológicos de la psicología de la educación, en otras palabras, su relación entre psicología y educación. Y por último también debemos entender los diferentes conceptos que son básicos o núcleos estructurales de la psicología de la educación. Para poder entender mejor la psicología educativa, debemos establecer un nexo entre psicología y educación. Mediante las relaciones entre psicología y psicología educacional, se ha señalado que pueden distinguirse tres planteamientos antagónicos. Estas propuestas tienen sus raíces en la idea de los psicólogos pioneros que se siguieron desarrollando con los psicólogos educativos posteriores. Por lo tanto, hay relaciones entre psicología y educación, y estas hipótesis son las siguientes. La primera es la hipótesis de la extrapolación-traducción. Este es el planteamiento básico de James y Thorndike. La psicología educativa debe ser entendida como una disciplina dependiente, teórica y metodológicamente de la psicología general. Dicho de manera más correcta, es la concepción de la psicología de la educación como área de aplicación de la psicología. La segunda hipótesis es la de independencia. Los defensores de esta hipótesis plantean, en su lugar, la necesidad de crear una psicología de la educación independiente, en forma absoluta, con sus teorías y lenguaje conceptual propios, y niegan toda posibilidad de incorporación de las teorías psicológicas construidas. La última hipótesis es la de interdependencia-interacción. Esta posición, por tanto, está de acuerdo con establecer una interacción recíproca entre el conocimiento psicológico y el conocimiento psicoeducativo, además de considerar que otro factor determinante de suma importancia son las características particulares de las prácticas y los contextos educativos. Por tanto, podríamos decir que dentro de las comunidades de enseñanza e investigación, la psicología de la educación ha comenzado a desempeñar un papel más relevante y al mismo tiempo ha ampliado sus horizontes y áreas de actividad. El paradigma conductivista surge como una teoría psicológica. Más tarde es adaptada al ámbito educativo como uno de los métodos que más aplicaciones ha logrado en él. Sus inicios son en las primeras décadas del siglo XX. Se considera a J.B. Watson como su fundador. Según él, la psicología debería olvidarse del estudio de la conciencia y de los procesos mentales, ya que no son observables, y dedicarse al estudio de la conducta, que es un proceso observable. Surgen cuatro corrientes neoconductistas: el conductivismo asociacionista de Guthrie, el conductivismo metodológico de Hull, el conductivismo intencional de L. Tolman y por último Burroughs Frederick Skinner con el conductivismo operante, que sostiene que la frecuencia con que ocurre una conducta depende de las consecuencias que tiene esa conducta. Dentro de su problemática, su aproximación conductual es inequívoca. Este paradigma obviamente se basa en el estudio descriptivo de la conducta. Al estudiar la conducta de los organismos, se tiene que observar y definir en términos observables, medibles y cuantificables. Lo que no se puede observar sale fuera de la problemática de investigación y análisis del conductivismo. El estudio de la conducta se realiza por métodos experimentales y los fines del trabajo teórico y de investigación son el descubrir los principios y leyes por los cuales el ambiente controla el comportamiento de los organismos o individuos. Dentro de los fundamentos epistemológicos del conductivismo, se tiene que reconocer que el conocimiento está compuesto por sensaciones, por ideas y asociaciones entre ellas, de tal manera que el origen del conocimiento está en las sensaciones e impresiones, las cuales son meras copias o reflejos de la realidad, por lo cual se descarta la posibilidad de que cualquier producto racionalista tenga una participación activa en la determinación de las conductas del sujeto. Por lo tanto, el conductivismo lo que nos dice es que es ambientalista, en tanto considera que es el ambiente, o sea, todo lo que nos rodea, quien determina las formas en que se comportan los organismos. Por lo tanto, somos conductuales. El aprendizaje de los organismos está a expensa de los arreglos ambientales y en ese sentido, en un momento determinado pueden arreglarse las condiciones externas para que el sujeto o aprendiz
de conocimiento modifica sus conductas en un sentido específico. En consecuencia, la concepción ambientalista extrema supone, al mismo tiempo, la noción de un sujeto cognoscente o aprendiz pasivo, receptor de las influencias externas del aprendizaje o de lo que se espera que se aprenda. De acuerdo a los supuestos teóricos del conductivismo, el papel de las influencias ambientales determina la conducta. Según los conductivistas, todas las actitudes, por más complejas que éstas sean, pueden ser analizadas en sus partes más elementales, es decir, a través de estímulos y respuestas. De acuerdo a esta teoría, todos los estímulos o respuestas son iguales, es decir, cualquier clase de estímulo puede ser asociado con la misma facilidad para cualquier otra clase de estímulo y respuesta. Los conductivistas han derivado una serie de principios, los cuales han sido demostrados en forma experimental con sujetos infrahumanos y humanos, de los cuales podemos rescatar los siguientes. El primero es el principio de reforzamiento. Según este, una conducta incrementa su frecuencia de ocurrencia si está influenciada por las consecuencias positivas que produce, si la aparición del estímulo consecuente fortalece la ocurrencia de una respuesta, le denominamos reforzador. Otro principio de control de estímulos, según Reynolds, dice que cada reforzamiento, además de incrementar la ocurrencia de una operante a la cual sigue, también contribuye a que ésta esté bajo control de estímulos presentes cuando la operante es reforzada. Otro principio es el principio de los programas de reforzamiento. Un programa de reforzamiento puede definirse como el arreglo determinado en que son proporcionados los estímulos reforzadores a las conductas de los organismos. Y por último tenemos el principio de complejidad acumulativa. Según este principio, todas las conductas complejas son producto del encadenamiento acumulativo de una serie de respuestas. Las conductas complejas, como leer, escribir, hablar, etc., se supone que están sujetas al mismo proceso de aprendizaje de encadenamiento de respuestas. De acuerdo a su prescripción metodológica, la postura conductivista afirma que el método científico por excelencia es el método experimental. En la aplicación de dicho método se pretende nulificar la participación subjetiva, o sea, la cognitiva reflectiva del experimentador al máximo, con el fin deseado de lograr objetividad en los datos. Respecto a las proyecciones de aplicación del paradigma conductista al contexto educativo, podemos mencionar las siguientes. La enseñanza se centra en los contenidos como conductas a aprender y almacenar. Consiste en proporcionar información a los estudiantes, o sea, depositar la información con base en un detallado arreglo instruccional para que estos lo adquieran. El modelo de enseñanza subyacente es que al condicionarle se le facilita el aprendizaje. La enseñanza se convierte en una manera de adiestrar o condicionar para así aprender a almacenar. Los principios de las ideas conductistas son aplicados con éxito cuando se requiere de un resultado meramente memorístico, que supone niveles primarios de comprensión, por ejemplo, para la memorización de los capitales de los países o las tablas de multiplicar. Dentro del paradigma conductivista, se tiene una concepción del alumno como un sujeto pasivo, cuyo desempeño y aprendizaje pueden ser arreglados o desarreglados desde el exterior, ajustando las condiciones ambientales, situaciones de aprendizaje y curriculares necesarios, que serían los métodos y contenidos. En este método, el maestro es un ingeniero educacional y un administrador de contingencias. Debe lograr niveles de suficiencia en su enseñanza y sobre todo éxito en el aprendizaje de sus alumnos. Deberá mejorar especialmente los principios referidos al reforzamiento positivo y evitar los basados en el castigo. El trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos de contingencias de reforzamiento y control de estímulos para enseñar. En la teoría conductivista, la concepción del aprendizaje, se dice que gran parte de la conducta humana es aprendida y es producto de las contingencias ambientales. El aprendizaje es un cambio estable en la conducta, un cambio en la probabilidad de la respuesta. De manera que si queremos que el alumno aprenda en el contexto conductual, es necesario aplicar los principios y procedimientos, entre los cuales el más importante es el reforzamiento.
En el paradigma conductivista existen estrategias y técnicas de enseñanza, las cuales se enfocan en la enseñanza programada. Dentro del paradigma conductivista tenemos la concepción de la evaluación. Antes de iniciar, durante y al final del programa, el alumno es evaluado para conocer sus conocimientos previos, su progreso y el dominio final de los conocimientos o habilidades enseñados. Una condición importante es que cuando el alumno avanza en el programa lo haga sin cometer errores. El paradigma humanista nace en Estados Unidos, poco después de la mitad del siglo XX, como un paradigma de la disciplina psicológica. El humanismo surge como una actitud crítica ante la deshumanización ocurrida en las sociedades industriales, como una alternativa a las dos posturas psicológicas predominantes durante los años 50, el conductivismo y el psicoanálisis, basado en el análisis del inconsciente. Se considera a Maslow como el padre del humanismo, pero entre los principales promotores y divulgadores de la corriente se encuentran Alport, Mukauskas, Murphy, Bongentheim, May y Carl Rogers, quien para muchos es el más representativo en lo que se refiere a las aplicaciones educativas del enfoque humanista. Dentro de las metas y objetivos de la educación en el enfoque humanista, Hamacek declara que las metas globales en este paradigma son las siguientes: ayudar a desarrollar la individualidad de las personas, apoyar a los alumnos para que se reconozcan como seres humanos únicos, contribuir a que los estudiantes desarrollen sus potencialidades y sus programas de tipo humanista. En su concepción del alumno en el paradigma humanista, el alumno es un ente individual, único y diferente de los demás. Es un ser con iniciativa, necesidades personales de crecer, capaz de autodeterminación y con la potencialidad de desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Es un ser que posee afectos, intereses y valores particulares. Para los humanistas, su concepción del maestro es como un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de sus alumnos. Sus esfuerzos didácticos deben encaminarse a lograr que las actividades de los alumnos sean autodirigidas y fomenten el autoaprendizaje y la creatividad, además de proporcionar todos los recursos didácticos que estén a su alcance. El papel del maestro se basa en una relación de respeto con sus alumnos. En su concepción de aprendizaje, todo humanista sabe que el ser humano tiene una capacidad innata para el aprendizaje. Este llega a ser significativo cuando se involucra a la persona como totalidad y se desarrolla en forma experiencial. Para que un aprendizaje logre ser significativo, debe ser autoiniciado y que el alumno vea el tema, el contenido de los conceptos que se van a aprender como algo importante para sus objetivos personales. Es importante que se promueva el aprendizaje participativo, en donde el alumno involucre sus propios recursos y se responsabilice de lo que va a aprender. Igualmente importante es que se eliminen los contextos amenazantes, promoviendo un ambiente de respeto, comprensión y apoyo para los alumnos. De acuerdo a las estrategias y técnicas de enseñanza en el paradigma humanista, como lo señala Hamacek, las aplicaciones de este paradigma a la educación no ofrecen una teoría formalizada para la instrucción. El profesor no debe seguir recetas estereotipadas, sino actuar en forma innovadora, tomando decisiones continuamente sobre los desafíos que exige la situación de enseñanza. Es por ello que proponen una serie de ideas y planteamientos de enseñanza con la finalidad de lograr una comprensión más adecuada de la conducta de los alumnos, crear un clima de respeto y dar oportunidad a los estudiantes para que logren desarrollar su potencial y alcancen así un aprendizaje significativo vivencial en las aulas. En su concepción de evaluación, el enfoque humanista propone que la autoevaluación es una opción válida y se justifica en el hecho de que no tendría sentido defender un aprendizaje autoiniciado, autodirigido, autodeterminado, si al mismo tiempo no se defendería la autoevaluación y la autocrítica respecto a él. El profesor puede ayudar a los alumnos en el proceso de aprender a autoevaluarse, puede sugerir o propiciar los criterios, o bien estos pueden provenir de los compañeros. Así el alumno valorará su propio aprendizaje y decidirá su propia autoevaluación. Otro paradigma que es objeto de nuestro estudio es el paradigma cognitivo.
el enfoque cognitivo del procesamiento de la información, tuvo su origen en 1956. Brunner sostiene que la revolución cognitiva tenía como objetivo principal recuperar la mente después de la época de glaciación conductista. Según Gardner, en 87, el científico que estudia la cognición considera que ésta debe ser descrita en función de los símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas de representación mental. Dentro de su aplicación y proyección de este paradigma cognitivo al contexto educativo, podemos decir que la psicología instruccional es una de las corrientes hegemónicas de la disciplina psicoeducativa en la actualidad. En ese marco se han desarrollado una gran cantidad de líneas de investigación y propuestas prescriptivas. En su concepción de la enseñanza, el paradigma cognitivo nos dice que la educación debe centrarse en el logro de aprendizajes significativos con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas, generales y específicas del aprendizaje. Para ello, es necesario que los contenidos curriculares sean presentados y organizados a los alumnos de forma tal que encuentren en ellos un sentido y un valor funcional para aprenderlos. Así pues, se hace necesaria la planeación y la organización de los procesos didácticos para la recreación de las condiciones mínimas para aprender significativamente. Esta teoría cognitiva nos dice en su concepción del alumno que este es un sujeto activo, es un procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. También este adquiere conciencia de sus propios procesos para aprender. Este sabe qué recursos debe emplear y en qué momento, y ante qué contenidos. Es capaz de planear, supervisar, autoevaluarse y proponer formas de corregir, y sus resultados son autonomía, o sea, son metacognición. El paradigma cognitivo nos dice que el maestro es un promotor de aprendizaje de sus alumnos, con sentido de los contenidos escolares a través de una estrategia expositiva bien estructurada que promueva el aprendizaje significativo por recepción mediante una estrategia didáctica que promueva el aprendizaje por descubrimiento autónomo o guiado. Es necesario que promueva un grado suficiente de significación lógica en las experiencias de aprendizaje y haga uso creativo de las estrategias cognitivas de enseñanza. La concepción del aprendizaje en el paradigma cognitivo está centrado en el sujeto que aprende, concebido básicamente como un ente procesador de información, capaz de dar significación y sentido a lo aprendido. El aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva de la persona que aprende. El concepto de evaluación que tiene este paradigma nos dice que el profesor debe centrar su interés en los procesos cognitivos que realiza el alumno durante toda la situación instruccional, así como la valoración del tipo de producto que se obtiene como consecuencia del proceso de construcción, o sea, al grado de significatividad de los aprendizajes logrados por los alumnos. Al momento de evaluar, el profesor debe tener en cuenta el grado en que los alumnos han llegado a construir interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados, así como el grado en que han sido capaces de darle un sentido funcional a dichas interpretaciones y a establecer su utilidad para futuros aprendizajes. Se debe evaluar los contenidos declaratorios, conceptos, procedimentales y actitudinales en conjunto. Dentro de los aspectos generales que podemos citar en el paradigma psicogenético, podríamos decir que este tiene sus orígenes del paradigma constructivista y datan de la tercera década del siglo XX y se encuentran en los primeros trabajos realizados por Jean Piaget sobre la lógica y el pensamiento verbal de los niños. La problemática del paradigma constructivista es fundamentalmente epistémica. Los piagetanos otorgan al sujeto cognosciente un papel adictivo en el proceso de conocimiento. Los piagetanos distinguen tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer: físico, lógico-matemático y social. En su concepción de la enseñanza, el paradigma psicogenético constructivista nos dice que hay dos tópicos complementarios que son necesarios resaltar: la actividad espontánea del niño y la enseñanza indirecta. Dentro de las metas y objetivos de la educación en este paradigma,
tenemos que varios autores han señalado que el planteamiento de los objetivos o fines educacionales generalmente ha sido un problema de establecimiento de buenos deseos o ha sido un depósito de virtudes con las que seguro todos estarían de acuerdo. Pero, desde la perspectiva piagetana, se opta por suponer que los objetivos de la educación favorecen y potencian el desarrollo general del alumno. No obstante, a pesar de coincidir en lo general, las propuestas educativas piagetanas han variado sensiblemente dependiendo de cómo se interpreta esta aseveración. En su concepción del alumno, el paradigma psicogenético constructivista nos dice que este es un constructor activo de su propio conocimiento y el reconstructor de los distintos contenidos escolares. El alumno debe ser visto como un sujeto que posee un nivel específico de desarrollo cognitivo. Se le debe ayudar para que adquiera confianza en sus propias ideas, permitiendo que las desarrolle y explore por sí mismo. Debe tener libertad de tomar sus propias decisiones y aceptar sus errores como constructivos. Este paradigma nos dice, en su concepción del maestro, que este es un promotor del desarrollo y de la autonomía de los educandos. El maestro debe conocer con profundidad los problemas y características del aprendizaje operatorio de los alumnos, las etapas y estudios del desarrollo cognitivo general. Su papel consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y de autoconfianza para el alumno, dando oportunidad para su aprendizaje autoestructuralmente, mediante la enseñanza indirecta y el planteamiento de los problemas y conflictos cognitivos. Su concepto de aprendizaje nos indica que existen dos tipos: el de sentido amplio, el cual sería el desarrollo, y el de sentido estricto, que sería el aprendizaje de datos y de informaciones puntuales, aprendizaje propiamente dicho. De acuerdo a este paradigma psicogenético constructivista, existen varias estrategias de enseñanza. Una de ellas puede ser que se consideren importantes y necesarias las actividades de enseñanza que promueven la mejora de las interpretaciones o reconstrucciones que los alumnos realizan sobre los contenidos escolares. Las estrategias, las actividades y los procedimientos de enseñanza en general deben estar encaminados a facilitar las actividades progresivas de reconstrucción del saber a enseñar. Otra estrategia de enseñanza es que a partir de los distintos contenidos escolares deberán plantearse en la enseñanza situaciones problemáticas que demanden y favorezcan en los alumnos un trabajo reconstructivo de dichos contenidos. Esto consiste en propiciar, a través de problemas o situaciones desafiantes, el uso y la movilización de las competencias cognitivas de los alumnos para promover interpretaciones cada vez más ricas, en amplitud y profundidad de los contenidos escolares de que se trate. De hecho, se deberá partir de situaciones que planteen interrogantes a los alumnos o que los induzcan a que ellos mismos se las planteen. Otro aspecto importante a considerar es que deben promoverse las situaciones de diálogo e intercambio de punto de vista en torno a los problemas y situaciones desafiantes planteadas. Para este paradigma, su concepción de la evaluación se centra menos en los productos y más en los procesos relativos a los estados de conocimiento, hipótesis e interpretaciones logrados por los niños. Los resultados de la evaluación serán fundamentalmente orientaciones y serían útiles tanto para que el alumno reflexione sobre sus propios procesos y avances. En torno a los instrumentos o técnicas educativas, son válidas todas las que brinden información del proceso de construcción de los contenidos escolares, entre los que se encuentran registros de progreso, análisis de las actividades grupales, estudios de las formas de solución a las situaciones problemáticas que se plantean. Los exámenes no se consideran un buen recurso según su forma tradicional de uso. El paradigma sociocultural es desarrollado por Vygotsky en la década de los 20. Ha llamado mucho la atención por su gran potencialidad para el desarrollo de aplicaciones e implicaciones educativas. A partir de los escritos de Vygotsky, sin existir un planteamiento explícito en relación con el problema de las metas educativas, podría argumentarse que la educación debe promover el desarrollo sociocultural y cognitivo del alumno. La cultura proporciona a los integrantes de una sociedad las herramientas necesarias para modificar su entorno físico y social. En su concepción de la enseñanza, el paradigma sociocultural nos muestra como un desarrollo psicológico individual
y no es independiente de los procesos socioculturales, y señala que no es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico al margen del contexto histórico-cultural en que está inmerso. Los procesos educativos son espacios con los que los enseñantes y los aprendices negocian, discuten, comparten y contribuyen a reconstruir los códigos y los contenidos curriculares que incluyen conocimientos, habilidades, normas, valores y actitudes. Son las escuelas los espacios en los que se conjuntan una serie de prácticas socioculturales con la intención de negociar los currículos culturales. Es en donde se transmiten y recrean los saberes acumulados y organizados culturalmente. Son también los contextos más propicios donde se entretejen los procesos de desarrollo cultural social con los de desarrollo personal, los cuales se van generando mutuamente. Dentro de las metas de la educación en este paradigma, nos dice que la educación formal está dirigida a promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y su uso funcional, reflexivo y descontextualizado de instrumentos y tecnología de mediación sociocultural como las computadoras en los educandos. La apropiación del modo de uso y del significado sociocultural de dichos artefactos y saberes constituye un aspecto crucial en el desarrollo psicológico de cada niño, miembro de la cultura. Sería entonces de interés considerar las metas educativas de acuerdo de lo que la cultura en particular determina como valioso y relevante para que lo aprendan los miembros más jóvenes. Dichos procesos educativos serían imposibles, sin embargo, sin el apoyo de otros más capaces, cuya ayuda y participación es imprescindible, puesto que sin ellos sería más difícil la apropiación de instrumentos y saberes que el medio sociocultural ofrece. En su concepción del alumno, el paradigma sociocultural nos indica que es un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales. Las funciones superiores son producto de estas. En la escuela, él socializa, individualiza y desarrolla su propia personalidad. Reconstruye los saberes en procesos complejos en los que se entremezclan procesos de construcción personal y de construcción en colaboración con otros. En estos procesos participa el maestro y sus pares más capacitados, promoviendo la creación de las ZDP, que serían las zonas de desarrollo próximo. En su concepción de maestro, el paradigma sociocultural nos dice que es un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados. Es un mediador entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. A través de actividades conjuntas e interactivas promueven las zonas de desarrollo próximo, para que el alumno se apropie de los saberes como ayudas estructuradas bajo una dirección intencionalmente determinada. Para este paradigma, el concepto de aprendizaje es el buen aprendizaje, o sea, es aquel que precede el desarrollo. Entre el aprendizaje y el desarrollo existe una relación tipo dialéctica. La instrucción o enseñanza adecuadamente organizada puede conducir a través de zonas de desarrollo próximo. Las zonas de desarrollo próximo es un diálogo entre el niño y su futuro, entre lo que es capaz de hacer hoy y lo que será capaz de hacer mañana, y no entre el niño y su pasado. En sus estrategias de enseñanza, se encamina a la creación de las zonas de desarrollo próximo. Se supone que el docente es el agente mediador entre el alumno y los contenidos socioculturales que forman parte de los currículos escolares. La idea principal es que el profesor pueda trasladar al educando de los niveles inferiores de la zona a los niveles superiores, brindándole el grado necesario de asistencia mediante situaciones de estructuración de andamiaje. Para que ocurra esto, se necesita insertar actividades en que el docente deberá procurar definir a los alumnos ese contexto global, y así como señalarles la dirección e intencionalidad que tomará la situación educativa. Se debe fomentar la participación y el involucramiento de los alumnos en las actividades y tareas. Se deben realizar ajustes continuos en la asistencia didáctica en el desarrollo de las actividades o aún en la programación más amplia de temas, unidades, etc. Se debe hacer un uso explícito del lenguaje con la intención de promover la situación necesaria de intersubjetividad y establecer un vínculo entre lo ya aprendido y los conocimientos nuevos, además de promover que el alumno sea autodidacta y autocrítico, logrando que tenga un uso autónomo y autorregulado de los contenidos de aprendizaje. Y también, por último, se debe considerar crucial la relación entre los mismos alumnos, iniciando así una enseñanza recíproca. Para poder evaluar correctamente en este paradigma,
la evaluación debe dirigirse no solo a los productos del nivel de desarrollo real de los niños, que reflejan los ciclos evolutivos ya completados, sino sobre todo para determinar el nivel de desarrollo potencial y, si es posible, establecer la amplitud de la competencia cognitiva en dominios específicos de conocimiento. En este sentido, debe hablarse de una evaluación dinámica mediante la interacción continua entre examinador-examinado. El fin básico de la evaluación dinámica consiste en diagnosticar el potencial del aprendizaje o bien la amplitud de las zonas de los niños.